Bien, hace pocos días leía una historia acerca de un grupo de misioneros que hicieron un viaje desde los Estados Unidos hasta las regiones indígenas del país Ecuador. Y lo hicieron para poder predicar el Evangelio de Jesucristo a aquellas tribus que nunca habían escuchado del Señor Jesús. Estos misioneros durante varios años estuvieron ministrando en distintas comunidades. Realizaron trabajos de traducción de la Biblia al lenguaje indígena y también estuvieron predicando el Evangelio constantemente. Sin embargo, durante este tiempo allí había una comunidad en particular a la que ellos deseaban alcanzar. Era una tribu indígena conocida como los Aucas. Aucas significa salvajes o enemigos, y se llamaba así porque era una tribu que estaba totalmente aislada en la selva y eran reconocidos por sus altos grados de violencia y hostilidad. Pero a pesar de estos peligros, este grupo misionero quiso hacer el esfuerzo de alcanzar a esta tribu con el Evangelio. Lo primero que hicieron fue planear en avioneta alrededor de la aldea y comenzaron a lanzar mensajes y regalos a través de paracaídas para darles el mensaje de que ellos querían hacer un aterrizaje y hacer un encuentro pacífico. El 8 de enero de 1956, estos 5 misioneros tocaron por primera vez la tierra de los Aucas. Y el primer acercamiento fue pacífico y exitoso. Pero no pasó mucho tiempo hasta que la trágica noticia llegó a las aldeas donde se encontraban sus esposas y familiares esperando tener noticias de ellos. Los 5 misioneros habían sido asesinados a manos de aquellos a quienes habían ido a buscar para poder sacarles de su ignorancia y del estado de condenación en el que se encontraban. Esta noticia era lo suficientemente devastadora como para que nadie volviera a intentar alcanzar a esta tribu. Pero ese no fue el final de la historia. En un acto de gracia y de amor, el trabajo misionero con esta tribu continuó 3 años después. Esta vez ya no de estos hombres, sino de una de las esposas de estos misioneros, su hija de 3 años y la hermana de otro de los misioneros asesinados. Estas mujeres volvieron a esa tierra a predicar el Evangelio a aquellos que habían asesinado a sus seres queridos. Y por la gracia de Dios, el segundo encuentro con esta tribu permitió que el Evangelio avanzara en esta comunidad, transformando a salvajes y asesinos en hijos del Dios Altísimo. He traído esta historia hoy porque creo que es un buen reflejo de la realidad de la corrupción humana. Ignorantes y aislados voluntariamente de las misericordias de Dios y viviendo violentamente unos contra otros. Y además de eso, rechazando el Evangelio de Jesucristo con todas sus fuerzas. Pero esta historia es al mismo tiempo un reflejo de la superabundante gracia de Dios, que fija su amor sobre un grupo de personas malvadas, venciendo la resistencia a su amor para poder convertirlos de enemigos a hijos suyos. Esta historia de los misioneros y de los Aucas es solo una pequeña historia en la gran historia de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y esa es la historia que vamos a ver hoy en los versículos del 9 al 13 del Evangelio de Juan. Vamos a leerlos todos juntos. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación es del Señor
Hoy vamos a ver las doctrinas de la gracia a través del Evangelio de Juan. Bien, hasta ahora, lo que hemos visto en el prólogo del Evangelio de Juan ha sido básicamente la identidad de Jesús como Dios hombre que vino en su oficio de Mesías para cumplir todas las sombras del Antiguo Testamento. Y que por lo tanto es en Jesucristo donde Dios se ha manifestado finalmente y de la manera más excelente. Pero hoy quiero que veamos algo más, que creo que en este Evangelio se trata de una manera clara. Es un tema que muchas veces nos cuesta aceptar, pero que si lo aceptamos es una verdad que puede transformar nuestra vida cristiana. Quiero que veamos las doctrinas de la gracia en el Evangelio de Juan. Doctrinas que se resumen en el título de este sermón: la salvación es del Señor. Y lo que quiere decir esto es lo siguiente: que cada aspecto de la salvación del hombre proviene de Dios y depende totalmente de Dios. Así que el objetivo del sermón de hoy es el siguiente: que podamos entender cuán grande es la gracia de Dios para con aquellos que han creído, especialmente a la luz de ver nuestra corrupción, y que de esa manera podamos crecer en nuestro amor y pasión por el Señor. Y el esquema que he preparado será el siguiente. Es bastante sencillo. En la primera parte vamos a ver la corrupción del hombre. Vamos a poner el fundamento para poder entender cuán grande es la gracia de Dios, entender nuestra condición. Para en segundo lugar poder ver la gracia soberana de Dios para con aquellos que han creído. Vamos a comenzar con la corrupción del hombre. Esto lo vamos a ver en los versículos del 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, refiriéndose a Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero, y ahí viene un pero del hombre a la gracia de Dios, el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En estos 3 versículos quiero que veamos 3 verdades fundamentales acerca de la corrupción del hombre. En primer lugar, lo que vemos es que todas las personas necesitan la luz. Todas las personas necesitan la luz. ¿Qué hace la luz? Nosotros sabemos que sin luz es imposible poder ver. La luz aclara, la luz revela, la luz alumbra algo que sin ella no se podría ver. En un sentido espiritual, la luz tiene que ver con el entendimiento, con traer conocimiento al hombre de algo que por naturaleza es ignorante y que de esa manera él pueda ser capaz de entenderlo. En este caso, Jesús es la luz verdadera que nos trae el conocimiento de Dios, por el cual por naturaleza todos nosotros somos ignorantes. Dice que Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, no a algunos, sino a todos. Y eso es porque todo ser humano, sin excepción, de manera natural vive en ignorancia para con Dios, vive sin conocimiento de Dios. Y esa es la razón por la que el hombre necesita luz, la luz de Cristo. Ahora, aunque todas las personas necesitan la luz, fíjense que estos versículos no nos dicen que las personas fueron en búsqueda de la luz, sino que fue todo lo contrario. Fue Dios quien tomó la iniciativa, de manera que fue la luz quien se acercó a aquellos que estaban en oscuridad. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Dios mismo, el Maestro de Maestros, vino a este mundo en forma humana para traer la luz al hombre de la manera más cercana y más clara posible, para poder sacarlo de la oscuridad y para que conociera a Dios como Dios quiere ser conocido. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y esto nos lleva al siguiente punto, y nos lleva más profundo a la condición del corazón del hombre.
Porque es que no solamente todos necesitan la luz, no es solamente que nadie busca la luz, sino que además de eso, segundo punto, todas las personas huyen de la luz. Esa es la reacción del hombre a las misericordias de Dios. Pero el mundo no le conoció. Ahora, ¿por qué no le conoció? ¿Qué falló en el plan de Dios al hacerse hombre para iluminar al hombre? ¿Será que acaso fue Jesús quien falló en revelar a Dios correctamente? ¿O es que el mundo no solamente no le conoció, sino que en realidad no le quiso conocer? Bueno, la respuesta la encontramos más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos del 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la razón. Viene Jesús, el hombre puede tener alguna reacción con Jesús, pero cuando Jesús ataca su pecado, cuando Jesús es una amenaza a su pecado, dice, sí, está muy bien esto del cristianismo, esto de Jesús, pero yo prefiero seguir viviendo mi vida. Aman más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esto nos muestra que el hombre no solamente es pecador, sino que además él desea seguir siéndolo. No es que somos pecadores y deseamos cambiar y no podemos, es que no queremos ser cambiados. Somos como personas en una cárcel a los que les abren la puerta para poder tener libertad y la vuelven a cerrar con todas sus fuerzas. Y es importante entender esto. Cada persona que termina en el infierno no estará allí principalmente por ser pecador. No estaré allí tanto por pecados en concreto, sino por querer seguir viviendo como pecadores. Y en este sentido, nadie irá al infierno injustamente. J.C. Ryle lo explica de la siguiente manera. Cristo es para las almas de los hombres lo que el sol es para el mundo. Él es el centro y la fuente de toda luz espiritual. Al igual que el sol, Él brilla para el beneficio de toda la humanidad, para altos y bajos, para ricos y pobres, para judíos y para griegos. Al igual que el sol, Él está disponible gratuitamente para todos. Todos pueden mirarlo y beber la salud de su luz. Pero si millones de seres humanos fuesen lo suficientemente insensatos como para esconderse en una cueva o para vendarse los ojos, su oscuridad sería su propia culpa y no la culpa del sol. Pero hay algo aún peor. Y es que no solamente las personas naturalmente no desean la luz, huyen de la luz, sino que, en tercer lugar, ninguna persona puede dejar de rechazar la luz por su propia voluntad. En el anterior punto veíamos que no quieren, pero este es peor porque es que no pueden. Claro, no pueden porque no quieren, pero no hay manera de dejar de amar al pecado. Y es por eso que este evangelio nos muestra en las mismas palabras de Jesús 4 descripciones del hombre que nos ayudan a entender la corrupción radical que hay en el corazón. O por lo menos son las 4 más fuertes que encontramos en este evangelio. En primer lugar, Jesús dice que las personas están ciegas. Juan capítulo 9, versículos del 39 al 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para que los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír estas palabras, le preguntaron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado.
Si reconocieran que por naturaleza son ciegos, Jesús quitaría su pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Un ciego no puede ver la luz de Cristo. No importa que la luz esté enfrente de él. Para poder hacerlo, un ciego necesita recibir la vista. Y eso nadie lo puede hacer por sí solo. Nadie puede dejar de ser ciego en sus propios esfuerzos. En segundo lugar, Jesús dice que las personas son esclavas del pecado. Capítulo 8, versículos 33 al 34. Cuando Jesús le dijo a los judíos que necesitaban conocer la verdad para poder ser libres, ellos respondieron: linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que necesitamos ser libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado tiene un efecto en el corazón del hombre que Jesús lo describe como una esclavitud. Y un esclavo solamente tiene una opción, que es obedecer a su amo. Y si el amo es el pecado, y Jesús es una amenaza al pecado, el pecado siempre le ordenará alejarse de la luz. Y nadie puede dejar de ser esclavo por sí mismo, al menos que otro lo libere. Un esclavo no puede liberarse a sí mismo. En tercer lugar, quizás esta es de las más impactantes, Jesús dice que las personas por naturaleza son hijos del diablo. Mismo capítulo 8, versículo 41. Le dice Jesús a los judíos: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos le respondieron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Versículo 44, la respuesta de Jesús: vosotros sois de vuestro padre, sí, pero no Dios, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y si algo caracteriza la vida del hombre sin Cristo, es una vida de mentira. Una vida de ocultarse de Dios, una vida llena de secretos, una vida llena de mentira y nunca basada en la verdad, porque es hijo de su padre, el diablo. La sangre del Padre corre por la sangre del Hijo. El Hijo es un reflejo de su Padre. Y esa es una relación que no se puede romper por mucho que nosotros queramos. Tendríamos que volver a nacer en una familia diferente. Y en cuarto lugar, Jesús nos dice que las personas sin Cristo están muertas. Capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El estado anterior de creer en Cristo es un estado de muerte. Y una persona que está muerta nunca puede reaccionar a ningún tipo de estímulo. Ni puede ver la luz, ni puede reaccionar a la luz, solo puede ser insensible absolutamente a ella. Pero también necesitamos entender a quiénes les dijo Jesús estas palabras. A un grupo de personas que creían en Dios, que conocían las Escrituras, que oraban todos los días, que iban a un templo a adorar, que tenían buenos principios morales y un montón de cosas más. Y Jesús les llama ciegos, esclavos, hijos del diablo y muertos. Entendemos que el mero hecho de que alguien diga que cree en Dios no significa absolutamente nada. Ni siquiera el mero hecho de decir, sí, yo soy cristiano. No significa absolutamente nada si esa profesión no es verdadera. Por eso Juan nos dice que no solamente el mundo no le conoció,
sino que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan está hablando aquí del pueblo de Israel. Ellos tenían la mayor cantidad de luz posible, la mayor cantidad de información para saber cómo sería el Mesías cuando vendría. Y dando una estocada final en cuanto a la corrupción del hombre, nos dice que aquellos que debieron haberle recibido, le rechazaron hasta tal punto que lo clavaron en la cruz. Eran personas inteligentes, tenían vestiduras elegantes, tenían principios morales, pero actuaron igual que los salvajes que la clavaron una lanza en los misioneros que fueron a buscarlos. Y es que el hombre sin Cristo, sin importar quién sea, no es diferente espiritualmente a esos indios salvajes de los que hemos hablado. Porque como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y esto que hemos estado viendo es a lo que hace referencia a la primera doctrina de la gracia, comúnmente llamada la corrupción radical del hombre. Y lo que esto nos dice es que el pecado contaminó moralmente cada parte de nuestro ser, mente, afectos, cuerpo y también nuestra voluntad. Y lo podríamos resumir en los 3 puntos que hemos dicho hoy. El hombre es pecador, el hombre desea seguir siendo pecador y el hombre no puede dejar de ser pecador. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esta doctrina? Bueno, lo primero es que esta verdad suele ser como una espada que atraviesa nuestro corazón, especialmente si es la primera vez que la escuchamos. Puede ser que tu primera reacción sea decir, yo no soy así. A mí mi familia nunca me ha dicho que soy así. Mi psicólogo no dice que yo soy así. Pero aquí lo más importante no es lo que pienses de ti, lo que otros piensen de ti, sino lo que Dios, que es tu creador, dice de ti. Y no solamente eso, sino que además Él lo dice porque te ama. Porque la verdad, por muy dura que sea, siempre es una muestra de amor. Porque para poder solucionar un problema siempre es necesario hacer el diagnóstico correcto. Porque si el hombre está enfermo, entonces solamente necesita una pequeña medicina. O si el hombre solamente es un poquito malo, entonces solamente necesita un ajuste moral. Pero si el hombre está muerto, entonces necesita recibir vida. Nunca entenderás ni abrazarás la gracia de Dios y el amor de Cristo por ti si no entiendes la corrupción que hay en tu corazón. Por otra parte, esta doctrina de la corrupción del hombre nos puede ayudar bastante en cuanto a nuestra tarea de evangelismo. Muchas veces nos desanimamos porque cuando compartimos la palabra solemos recibir rechazo. Y comenzamos a decir dentro de nosotros, bueno, ¿para qué le voy a compartir a este compañero si al final me va a decir lo mismo que me dicen todos los demás? Que pues no quiere saber nada de eso o que no le interesa. Pero si nosotros comenzamos a pensar así, vamos a empezar a tener una visión errónea de lo que es evangelizar. En primer lugar, nosotros no evangelizamos porque el mensaje va a ser bien recibido. Nosotros lo hacemos como un acto de obediencia y de fidelidad a Dios. Pero en segundo lugar, porque pensar de esta manera no es entender a qué mundo estamos evangelizando. Ya vimos que el hombre por naturaleza rechaza la luz. Y cuando compartamos la palabra, lo que vamos a ver es esa actitud. Inicialmente lo que vamos a encontrar es un rechazo. Puede verse de diferentes maneras. Unos te dirán, yo ni siquiera quiero escuchar de esto. Otros comenzarán a escuchar y después te dirán, bueno, ya vale, vamos a seguir haciendo otra cosa. Cuando la luz se acerca, vamos a encontrar un rechazo. No podemos pensar que vamos a evangelizar y las personas van a estar recibiéndonos con los brazos abiertos, diciendo, sí, eso era justamente lo que yo estaba buscando, porque no hay quien busque a Dios. Eso no va a ser lo común. Pero lo que sí nos enseña el Señor es que si perseveramos en compartir el Evangelio, ya sea desde el púlpito, como iglesia, o en nuestras relaciones personales, Él va a obrar para que hayan personas que sí crean.
No sabemos cuándo, no sabemos cuánta, igual no lo veremos en nuestra vida, pero obedeciendo y siendo fieles al Señor podemos confiar en que Él obrará. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pues solo basta con ver el éxito evangelístico que tuvo Jesús durante su ministerio, ¿no? Lo digo sarcásticamente, ¿no? Terminó muerto, rechazado, con solo un pequeño remanente que creía en su nombre. Pero también, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que esto tiene que animarnos a poder continuar con esta tarea que Dios nos ha dado y no desanimarnos cuando veamos ese rechazo. Por otra parte, entender la corrupción del hombre también nos ayuda a tener compasión de aquellas personas que están perdidas. ¿No te ha pasado que compartes el evangelio y terminas enfadado con la persona a la que le compartiste por su incredulidad? Dices, pero ¿cómo no lo puede entender? ¿Cómo puede ser tan necio para ese tipo de cosas que...? Pero es importante recordar a quién le estamos hablando. Es un ciego, es un esclavo, es un hijo del diablo, es una persona que está muerta espiritualmente. Cuando hablo de compasión no me refiero a excusar el pecado de los hombres, ni a no darle la importancia a su rebelión. Me refiero al hecho de recordar que estas personas no pueden salir de esa condición por sí mismas. Y recordar que nosotros estamos en la misma condición de ellos. Eso nos va a ayudar que al compartirlo seamos más pacientes y no terminemos enfadados con aquellos que estamos evangelizando. Por último, conocer la corrupción del hombre también nos recuerda que no basta con compartir la palabra. Por ejemplo, hay muchas veces que oro al Señor para que me permita compartirle el evangelio a alguna persona. El Señor lo hace, lo puedo hacer, pero se me olvida orar después de compartir el evangelio. Es importante conocer lo que Cristo ha hecho. Si las personas no conocen el evangelio, no pueden creer en el evangelio, no pueden ser salvas. Pero es que se necesita algo mucho más que información. Se necesita el poder de Dios obrando en el corazón de la persona a través del mensaje. Es por eso que no solo debemos compartirlo, también debemos orar para que ese mensaje penetre en el corazón de aquellos que nos han escuchado. Porque como veremos en el siguiente punto, al final de todo, es Dios quien salva por su gracia. Bien, pasamos al segundo punto. Ya hemos visto la mala noticia. Pues gracias a Dios que los versículos no terminan allí. Vamos a ver la gracia de Dios en los versículos del 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron. Este más lo podríamos poner allí como un pero Dios. No, antes lo que hace el hombre, pero aquí vamos a ver lo que hace Dios. Más a todos, pero Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, pero no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los versículos del 9 al 11 nos muestran la reacción del hombre al amor de Dios. Rechazo absoluto. Pero los versículos del 12 al 13 nos muestran la reacción de Dios al desprecio del hombre, que es aplicar su gracia salvadora en un grupo de personas que Él eligió para salvar. Vamos a ver un poco más en detalle lo que nos enseñan estos versículos. En el versículo 12 lo que encontramos son los requisitos para poder ser salvo. Pero en el versículo 13 lo que encontramos es la razón por la que cualquier persona es salva. Los requisitos para ser salvos. Ese es el primer punto que vamos a ver en esta sección. Bueno, como ya vimos en la primera parte, ninguna persona nace como un hijo de Dios. Es un error decir todos somos hijos de Dios. La Biblia no avala esa afirmación. Lo que sí dice es que todos somos criaturas de Dios y todos recibimos la gracia común de Dios día tras día. Pero aquí vemos que solo se puede ser hijo de Dios si se cumple el siguiente requisito del versículo 12.
a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie puede ser salvo sin Cristo, sin creer quién es Él y lo que ha venido a hacer. Y es que solo el Hijo eterno de Dios pudo hacer lo que se requería para que Dios nos tratara como sus hijos. Y es que el mayor problema de la corrupción del hombre es que un día tendrá que dar cuentas al juez supremo del universo por su corrupción. Su mayor problema es que tiene la ira de Dios sobre sí y tendrá que dar cuentas por ellos. Y cada día que pasa sin Cristo es un día donde acumula más y más ira en contra de Él. Es por eso que Cristo se encarnó. Es por eso que el Hijo de Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, para vivir una vida perfecta, para tomar nuestro lugar en la cruz, para llevar la maldición que nosotros merecíamos, para realizar el pago necesario, para que esa ira de Dios fuese removida de nosotros y así poder ser tratados como sus hijos. Es por eso que para ser salvos es necesario arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo como el Salvador que Dios ha enviado para perdonarnos. Solo creer, solo aceptar ese maravilloso regalo de Dios en Cristo Jesús. A veces nos cuesta entender esta oferta de salvación. Toda nuestra vida nosotros hemos estado acostumbrados que para poder obtener algo, nosotros necesitamos trabajar duro por ello. Incluso los cargos de mayor honor requieren un mayor sacrificio y trabajo. Pero resulta que en el ámbito espiritual, para obtener el mayor privilegio posible de todos, que es el ser llamados hijos de Dios, no tenemos que hacer nada para ganarlo. Solo confiar en que Cristo lo hizo por nosotros. Pero aún con semejante regalo sigue habiendo un problema. Y es que la muerte de Cristo hace que esa salvación esté disponible para nosotros. Pero nosotros ya vimos que el hombre no puede aceptarla. La corrupción del hombre no solamente es que no puede ganarse su salvación, es que es incapaz de aceptar la salvación que Dios quiere regalarle. Y no puede, porque no puede creer, y no puede creer porque está muerto. Y podríamos hacernos la misma pregunta que se hicieron los discípulos de Jesús. Mateo 19, 25-26. Cuando sus discípulos oyeron esto, se asombraron en gran manera y dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Porque la salvación es del Señor. Y eso es lo que veremos en la segunda parte, la razón por la que somos salvos. Es lo que nos enseña el versículo 13. Estos que han creído, estos que han sido hechos hijos de Dios, no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para ser hijos de Dios hay que creer en Cristo, pero nadie puede creer en Cristo por su propia voluntad. Y Juan hace un énfasis en este versículo para que lo podamos entender correctamente. Él pudo haberse quedado en el versículo 12 y no aclarar en el versículo 13. Pero él quiere exaltar la gracia de Dios. Lo que nos dice es que la única razón por la que alguien puede llegar a creer no es por nada que tenga que ver con el hombre. No es por ser engendrados de sangre, es decir, no es por linaje, como creían los judíos, que como ellos pertenecían al pueblo judío, ellos ya eran hijos de Dios. Pero la salvación no se hereda. Si mis padres son cristianos, eso no me hace cristiano. Jesús le explicó a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y aclara que tampoco ha sido por voluntad de carne ni por voluntad de varón. No es porque el hombre de su voluntad desea aceptar la luz, no es por su propio esfuerzo, no es por su propia voluntad, como lo dice el versículo 13. Somos hijos de Dios solamente por la voluntad de Dios, quien nos ha hecho nacer
de nuevo. Y es esto lo que resaltan las doctrinas de la gracia, que la salvación es determinada por Dios, comprada por Dios, aplicada por Dios y asegurada por Dios. De principio a fin, la salvación es solo del Señor. Y es lo que quiero que veamos a través del Evangelio, a la luz de lo que hace cada miembro de la Trinidad. Primero, la gracia del Padre. Lo que realiza el Padre en la salvación es que el Padre elige. Esa es la segunda doctrina y es conocida como la elección incondicional. Y dice lo siguiente: antes de que el tiempo comenzara, Dios eligió a muchos entre la humanidad a quienes se propuso salvar de su ira. No se basó en ninguna fe prevista en aquellos a quienes eligió. Tampoco fue motivado por la bondad de estas personas, sino por razones únicamente conocidas por Dios, por su infinito amor y su infinita sabiduría. Lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. ¿Qué tiene que pasar para que alguien pueda venir a Cristo? Tiene que pasar que el Padre le haya dado a esa persona a Cristo como un regalo. Esa persona tiene que haber sido traída por el Padre, tiene que haber sido elegida por el Padre como un regalo para su Hijo. Más claro lo vemos en Efesios capítulo 1, versículos del 4 a 5. El Padre, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios nos escogió? Por el puro afecto de su voluntad. No de nuestra voluntad, de su voluntad. ¿Cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, podemos ver la gracia del Hijo. Y es que el Hijo muere por los escogidos del Padre. Esta doctrina es conocida como la expiación definida. Y dice lo siguiente: Jesús en realidad redimió a un pueblo específico a través de su muerte, asegurando su salvación. Ni una gota de la sangre de Jesús se derramó en vano. Él verdaderamente salvó a todos por quien murió. Y esto tiene una implicación importante, y es que Jesús no murió por todos. Él murió por su pueblo, por aquellos que habían de creer en Él. Cuando encontramos pasajes que hablan de Jesús como el Salvador del mundo, esto no quiere decir que Jesús murió por todo el mundo. Debemos entender que la palabra mundo tiene muchos significados, especialmente en el Evangelio de Juan. Cuando se habla de Jesús como el Salvador del mundo, en el contexto judío, lo que quiere decir es que Jesús murió por todo tipo de personas sin distinción. Especialmente era importante transmitir esa verdad a los judíos, era decirles: el Mesías moriría tanto por judíos como por griegos, o sea, por todo el mundo. No por cada persona, sino por todo tipo de persona. Pero la enseñanza bíblica es que Jesús murió por un grupo específico de personas. Por ejemplo, en Juan 17, Jesús está a punto de ser llevado a la cruz e intercede delante del Padre en su oración en Getsemaní. Y dice lo siguiente, versículo 9 de Juan capítulo 17. Yo ruego por ellos, está hablando de sus discípulos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Ven, todas estas doctrinas van una de la mano con otra, no se pueden separar. Las 5 van unidas una con otra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, por las personas que estaban con Jesús, que eran creyentes, y por nosotros que vinimos a creer en un tiempo
después de su muerte a través de la palabra del Evangelio. Pero es un grupo específico por el cual Jesús intercede. Juan capítulo 10, 14, 15. No hace falta que vayan. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por cuáles ovejas? Por sus ovejas. No por cabras, no por otros, por las ovejas. Cuando Él murió en la cruz, realmente lo hizo por ti, si eres un creyente, con tu nombre en su mente y en su corazón. No lo hizo para hacer posible tu salvación, sino que Él realmente te estaba salvando allí. Pero esa salvación llegó de una manera eficaz a tu vida y a mi vida, en un momento de nuestra vida, a través del llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Y esa es la siguiente doctrina, y ahí vemos la gracia del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Él llama eficazmente a los escogidos. El Padre los elige antes de la salvación, de la fundación del mundo. El Hijo muere por ellos en un momento particular de la historia, y el Espíritu Santo los llama a través de la predicación del Evangelio en un momento de nuestras vidas. Esta doctrina es llamada llamamiento eficaz o también gracia irresistible. Y dice lo siguiente: en el tiempo divinamente señalado, el Espíritu quita de cada elegido su incrédulo corazón de piedra y muerto en pecado, y lo reemplaza con un corazón creyente de carne que es receptivo y vivo para Dios. El Espíritu implanta vida eterna dentro del alma que antes estaba espiritualmente muerta. Él concede a los hombres y mujeres elegidos los dones del arrepentimiento y la fe para que después de dárselos puedan arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Cuando el versículo 13 nos dice que hemos sido nacidos de Dios, habla de Dios el Espíritu Santo, como nos los narra Juan en la conversación de Jesús con Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 3, le dice Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que pasar para poder ver el reino de Dios? Tengo que nacer de nuevo. Es lo que hablábamos, ¿no? Un muerto no puede hacer eso por sí mismo. Tiene que ser Dios quien intervenga para traerle a la vida. Versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que de la misma manera que ni tú ni yo participamos de nuestro nacimiento físico, no tuvimos nada que ver allí, tampoco participamos de nuestro nacimiento espiritual. Así que ante la pregunta, ¿por qué unas personas responden en arrepentimiento y fe al Evangelio y otras con rechazo? La respuesta está en el llamado eficaz. Porque Dios decide romper la resistencia de sus escogidos con su gracia irresistible. Porque hay muchos que son llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 26, 16. Y en último lugar vamos a ver la gracia en el creyente. La quinta doctrina, conocida como gracia que preserva o la perseverancia de los santos. Y dice lo siguiente: una vez convertido, cada creyente se mantiene eternamente seguro por las tres personas de la Trinidad. Ningún creyente abandonará a Dios o se apartará, ningún creyente verdadero. Cada creyente está firmemente retenido por las manos soberanas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nunca, nunca, nunca se perderá. Y lo vemos claramente en Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, elección, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si eres un hijo de Dios, puedes tener el gozo de que eso es para siempre. Si alguna persona se aparta de Cristo, no es que perdió su salvación, es que nunca ha sido salvo. Y recordemos que esta gracia
que persevera, esta gracia que nos preserva, es solamente para los hijos de Dios. Y a la luz de esto no es tan difícil saber quién es un hijo de Dios o no. ¿Qué produce en ti el saber que Dios te va a guardar hasta el final? ¿Produce en ti seguridad y un deseo mayor de obedecerle, de vivir en santidad y de servirle con mayor pasión? ¿O esto lo que hace es que te relajes y digas, pues no importa si peco porque igual Dios me va a salvar y entonces puedo hacer lo que me da la gana? Debemos recordar que los hijos hacen los deseos de su padre. Y ya sabemos que solamente hay dos padres. O hacemos los deseos de Dios o hacemos los deseos del diablo. Y el nuevo nacimiento es mucho más porque produce en el creyente cosas nuevas que antes no habían. Un nuevo amor por Dios, nuevos deseos de obedecer su palabra, nuevos anhelos por la santidad y un nuevo amor por las personas que le rodean. Quiero que veamos, de acuerdo a estas 4 doctrinas, una enseñanza para nosotros también. Muchas veces las personas pueden hacer esta pregunta. Bueno, si Juan, el evangelista, creía en esta gracia soberana, ¿para qué se tomó el tiempo de escribir todo este evangelio? Si al final Dios va a hacer su voluntad, si al final Dios va a salvar a aquellos que Él ha escogido. Si el hombre además es incapaz de responder al llamado, ¿por qué Juan no se dedicó a descansar o a hacer otra cosa en vez de dedicarse a hacer un llamado al arrepentimiento y a la fe? Bueno, la respuesta es que Juan no ha escrito este evangelio con la esperanza de que el hombre responda a Dios, sino con la esperanza de que Dios transforme al hombre por su gracia para que pueda responder correctamente al evangelio. Es importante que entendamos que Dios no solamente decreta lo que va a suceder, Él también decreta soberanamente los medios por medio de lo cual eso va a suceder. Y los pecadores nacen de nuevo por medio del poder de la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Es el poder de la palabra lo que puede transformar un hombre muerto en un hombre vivo para Dios. Y es por eso que Juan ha escrito este evangelio, es por eso que predicamos la palabra, es por eso que hacemos un llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Termino. Hermanos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es un gran privilegio y es un gran honor que hemos recibido. Pero debemos recordar que es un privilegio que hemos recibido por su pura gracia. Y por eso quiero terminar el sermón de hoy haciendo una reflexión acerca de las implicaciones que tienen estas doctrinas en nuestra vida cristiana. Lo primero en lo que estas doctrinas impactan nuestra vida es que nos ayuda a predicar el evangelio con confianza, sabiendo que Dios obrará en aquellos que Él ha escogido. Esto nos va a proteger del desánimo y nos va a llevar a poner nuestra confianza únicamente en la palabra de Dios. No en nada más, únicamente en la palabra de Dios. Y es importante que todos sepamos esto, porque este es el propósito que como iglesia debemos estar todos unidos. Es trabajar en conjunto para poder predicar el evangelio a los perdidos, no solamente en nuestras vidas, sino especialmente cada domingo, cuando nos reunimos a adorar al Señor y a proclamar su palabra. Hay personas aquí que no están unidas en ese propósito. Y no podemos hacer nada. Porque no quieren servir al Señor, no quieren vivir en humildad y en sujeción, y no quieren ir unidos en el propósito, en el gran propósito que Dios nos ha dado. Lo más triste es que van a terminar siendo instrumentos del diablo, haciendo quejas de la iglesia, poniendo tropiezos, y se van a perder el privilegio de servir al Señor con pasión y con fervor. Lo único que puedo decirte a ti es que tú no seas uno de ellos.
Recuerda que el verdadero propósito de la iglesia no se trata ni de ti, no se trata de mí. Se trata de la gloria de Dios, de su gracia salvando a pecadores de la muerte a la vida para que adoren al Rey de Reyes y Señor de Señores. En segundo lugar, estas doctrinas nos deben llenar de una profunda gratitud para con Dios y nos deben recordar cuán grande ha sido su amor para con nosotros. Muchas veces entro al comedor de mi trabajo y me encuentro con 50, 60 personas que están a mi alrededor y hay una mezcla de sentimientos entre la tristeza que me da verles perdidos, pero al mismo tiempo surge una gratitud para Dios de decir gracias, Señor, por escogerme para ser salvo. Gracias por poder conocer a un Dios tan maravilloso. Muchas personas, incluso hermanos nuestros, se pueden resistir a estas doctrinas porque creen que Dios sería injusto en elegir a unos sí y a otros no. Pero cuando entendemos que Dios no tenía que elegir a nadie porque todos estábamos corruptos de la cabeza hasta los pies, entonces surge una gratitud a Dios al ser conscientes de su amor y podemos preguntar, ¿por qué me has elegido a mí, Señor? ¿Por qué me has amado a mí? ¿Quién soy yo para que me hayas amado y revelado tu palabra y darme un nuevo corazón para poder obedecerte, para poder vivir diferente? ¿Por qué me has regalado la vida eterna a mí? Y eso nos llena de gran gratitud para poder vivir en obediencia al Señor. En tercer lugar, estas doctrinas también humillan nuestro orgullo, que sigue presente aunque seamos cristianos. Por una parte, nos prohíbe vernos superiores a los demás, especialmente a aquellos que no creen, porque nos recuerda que si no fuese por la gracia de Dios estaríamos exactamente o peor que ellos. Pero también nos recuerda que Dios no nos necesita para nada. Dios no necesita nada de nosotros. Él no necesita que yo le obedezca, Él no necesita que yo le sirva, Él no me necesita para predicar el Evangelio, Él no necesita que limpies una silla ni que hagas una emisión con los medios para que otros vean el servicio y puedan estar expuestos a la palabra. Él no necesita nada de eso. Él podría salvar a los hombres por diferentes medios, pero Él nos ha dado el gran privilegio de participar de sus propósitos redentores. Y eso impacta la manera en la que servimos a Dios. Por una parte, evita que nosotros nos jactemos de lo que hagamos. ¿De qué nos vamos a jactar? Porque estoy sirviendo al Señor mejor que el de al lado, o esto no es una cuestión de comparación, esto es simplemente una respuesta en gratitud a nuestro Dios. Pero también nos libra de despreciar el privilegio que Él nos ha dado de poder servirles y tomar una actitud pasiva en cuanto a nuestro servicio al Señor. Y cuarto, y solo son 5, ya vamos a terminar, estas doctrinas nos dan una seguridad impresionante. Impresionante. Saber que mi salvación ha sido asegurada por Dios me llena de gran confianza. Me llena de confianza para ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Parece una contradicción. Que la gracia de Dios me dé confianza para ocuparme en mi salvación con temor y temblor. Sí, pero es que me ocupo en ella no con temor de perderla. Hay muchos cristianos que viven así. No quieren perder su salvación. Pero es que no puedes, porque tú no la ganaste. Es algo que Dios ha hecho. Lo que esto nos lleva es a ocuparnos con temor, en el sentido de que la apreciamos y tenemos temor de despreciarla, de no ser agradecidos, de ofender al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos han regalado un regalo tan precioso. Y por último, nos lleva a depender más de Dios porque nos recuerda lo que somos sin su gracia. Todo creyente tiene un nuevo corazón, pero la corrupción del pecado sigue presente en nosotros y todos lo sabemos. Si la gracia de Dios no está sosteniéndonos, ya no solamente para evitar la condenación, sino para vivir en santidad. Si no oramos, si no le buscamos en su palabra, si no nos acercamos a Él, esa corrupción va a salir. El pecado nos va a volver a esclavizar. El pecado va a volver a salir. Y esto nos recuerda que sin Él no podemos hacer nada. Y por eso debemos buscarle cada día.
nos despedimos con el Salmo 3, versículo 8. La salvación es del Señor. Sobre su pueblo sea su bendición. Amén.